y que tiene que pasar, que también puede empezar digamos, a formarse a partir de cambios que ocurren en la piel, pero que necesita 2 hidroxilaciones que deben hacerse en condiciones no embarazo en el hígado y en el riñón. En el embarazo, nosotros tenemos que a partir del segundo trimestre, la placenta puede empezar a hidroxilar en la segunda posición a la vitamina D. Entonces, también contribuiría a que haya mayor disponibilidad de la misma, suplir las necesidades de la mujer. Muchas veces, vamos a ver que esto se debe suplementar adecuadamente alimentos ricos en calcio y se debe monitorear que la mujer los consuma adecuadamente, porque si no hay que suplementar el comprimido de carbonato o, bueno, algún preparado de calcio. Generalmente con los oligominerales no hay problema, salvo el zinc, que es un mineral que se le da en la preparación preconcepcional, al igual que el ácido fólico. También van a ver ustedes que los suplementos que vienen de hierro para ser usados en las mujeres, que vienen por el Ministerio de Salud, ya vienen con una pequeña cantidad de ácido fólico. Entonces, ya estamos administrando el hierro con el ácido fólico. Entonces, valoración de estado de nutrición. Hay que primero interrogar. Entonces, número de embarazos anteriores, tipo de complicaciones si las hubo, duración de los embarazos, si hubo partos prematuros, evolución del peso en los embarazos previos, si hubo anormalidades o abortos, si hay consumo de alcohol, de drogas, de anticonvulsivantes, de vitaminas. Porque hay algunas vitaminas, acuérdense ustedes, las liposolubles, que pueden ser tóxicas, depende de los valores. Entonces, también es importante interrogar. Y los anticonvulsivantes, que son un grupo de fármacos que pueden tener efectos teratogénicos, y hay muchas mujeres epilépticas o convulsivas que no pueden dejar de tomar la medicación. Entonces, me interesa interrogar adecuadamente para detectar a mujeres que puedan estar en riesgo nutricional. Entonces, de este interrogatorio me va a salir, por ejemplo, la edad. Si son adolescentes, todavía están creciendo, entonces tienen que afrontar la demanda de su propio crecimiento, más la que le impone el embarazo. Entonces son particularmente mujeres en riesgo nutricional. Alteraciones en el peso, entonces aumento brusco, descenso brusco de peso, son condiciones que deben alertar y llevar a un seguimiento adecuado de la paciente. Necesidades básicas insatisfechas, hace alusión a si tiene trabajo, si tiene acceso a la alimentación adecuada, si vive en condiciones de salubridad, etc. El número de embarazos. Importa mucho, por ejemplo, que haya tenido más de 3 embarazos o en 2 años. Significa que no logra la recuperación nutricional y ya está embarazada de vuelta. Antecedentes de hijos con bajo peso al nacer. La presencia del tabaquismo, de las drogas, del alcohol, la presencia de diabetes, de mala absorción, de anemia. Todas estas son mujeres que de por sí ya van a presentar un riesgo nutricional mayor en el embarazo actual que estamos controlando. Entonces, a eso se le asocia que por ahí vamos a tener algunas alteraciones relacionadas con el embarazo. Entonces, se describen en el primer trimestre las náuseas y los vómitos, que suelen ser autolimitadas, pero muchas veces cuando esto no puede ser controlado, estamos hablando del síndrome de hiperemesis gravídica, una situación en donde la mujer se desnutre y hay que alimentarla por vías de excepción, como por ejemplo nutrición parenteral, hasta que supere esa etapa en la cual tenemos un aumento de la probabilidad de tener hiperemesis gravídica. Es bastante complejo y muchas veces uno tiene que hasta considerar o por lo menos pensar la terminación del embarazo cuando no logramos que la mujer recupere su
esa sensación de quemazón retroesternal, que no tiene una explicación como tal, pero es común en las mujeres. Entonces, si esto ocurre, la mujer embarazada, hay que proponerles que haga varias comidas al día, que los volúmenes de la comida sean pequeños, cosa de que no tengamos una severa distensión gástrica y eso me contribuya al reflujo gastroesofágico y a la pilosis. Y el otro problema es la constipación. La constipación es bastante notoria en el primer trimestre del embarazo nuevamente, porque nosotros tenemos al útero intrapélvico. Entonces, el útero en su crecimiento va comprimiendo el recto hasta que aproximadamente al tercer mes, 2 meses y medio, 3, se vuelve abdominal y ahí es como que libera de alguna manera un poco más al recto para que no persista la constipación. Pero muchas mujeres sí persisten todo el embarazo con un grado de constipación. Por lo tanto, ¿cómo solucionamos esto? Con el aumento de fibra alimentaria en su plan alimentario, con la ingesta adecuada de agua, y con eso en general es suficiente. Y después tenemos esta perversión de la alimentación que se llama pica, que consiste en el deseo de consumir sustancias que no son alimentos. La más común es la geofagia, que dicen que tiene alguna relación con el déficit de hierro, o sea, con la ferropenia, pero en realidad no siempre se constata de que exista. Entonces, el que tiene geofagia quiere poner barro en la boca, tierra, y bueno, es una perversión de la alimentación. Y están estas otras descritas, la pagofagia, que es el consumo de hielo, es relativamente frecuente, suele ser, digamos, un problema que no sería tanto el problema, ¿no? Y está este otro, que es la amilofagia, que por suerte, yo creo que no debe existir más porque no sé quién de algunos de los que están escuchando conoce el almidón de lavandería. ¿Alguien lo conoce? Bueno, el almidón de lavandería usábamos, de hecho usaban mis abuelos, así que imagínense lo viejo que es. Se sigue consiguiendo igual en los supermercados, que es el que se usa para almidonar la ropa, ¿no? Y hacerla, digamos, y que quede impecablemente planchada. Antes se almidonaba la ropa de cama, se almidonaba el guardapolvo. Yo me acuerdo que cuando iba a primer grado tenía un guardapolvo almidonado todavía. Después vino la tela poliéster, en donde ya no hizo falta recurrir a ese tipo de procedimientos. Y actualmente algunas mujeres de mi edad o por ahí que les gusta tener sus carpetitas de crochet bien prolijas, también almidonan las carpetitas para plancharlas después, ¿no? Es una cosa que está quedando en la historia de la humanidad casi, diría yo. Así que bueno, esto es difícil de ver, pero pueden ir si son inquietos y van a La Bomba o a cualquier supermercado en el sector donde están los elementos de limpieza, van a ver que encuentran por ahí el almidón Coleman, que es el almidón es una cajita amarilla, que tiene un polvo como si fuera el almidón de maíz, que la maicena que usamos para hacer los alfajorcitos, que está en ese sector y es el que se usa para almidonar la ropa. No es común de ver. Entonces, concluyendo, una mujer embarazada debe ser evaluada nutricionalmente. Debemos pesarla, medirla, interrogar acerca de las características de su alimentación, corregir eventuales, digamos, deficiencias que hayan en la misma y tratar de hacer una planificación lo más apropiada posible, en donde nuestra fórmula, ley de la armonía, va a ser esta, digamos. Le vamos a agregar a las calorías para su edad, para lo que ella necesita, para su actividad, que en general ronda alrededor de 1.600 calorías, le vamos a agregar a partir del segundo trimestre 400 calorías más. Ustedes buscando en la literatura por ahí van a encontrar que dicen que en el segundo trimestre le dan 300 y en el otro le dan, en el tercer trimestre, 450. Básicamente redondeamos 400 calorías por día más de alimentos. Las proteínas habíamos dicho que vamos a aumentar
a 1,5 gramos por kilo de peso deseado por día, y que los glúcidos van a seguir estando, o sea, los hidratos de carbono, en el 55 al 60%, con el aumento de los polisacáridos, o sea, hidratos de carbono de absorción lenta, con los cuales generalmente aportamos las calorías estas que están pedidas acá, para lograr las calorías necesarias. Y sí, siempre tenemos que agregar fibra. Los lípidos. Los lípidos, fíjense que no hacemos ninguna modificación en el primer trimestre, pero en el segundo y tercer trimestre, por eso que dijimos que aumenta el colesterol, aumentan los triglicéridos, habría que, digamos, dar alguna recomendación para que no haya un exceso de grasa saturada, porque la grasa saturada se transforma en triglicéridos en nuestro cuerpo, y, o sea, la grasa animal, y limitar el consumo de alimentos con alto contenido en colesterol. Las vitaminas, habíamos dicho que en el primer trimestre era importante el ácido fólico, pero una suplementación, digamos, normal, y debe mantenerse durante todo el embarazo. Esto, ojo, no necesitamos darle, el único que hay que suplementarle antes de que se embarace es el ácido fólico. Con una alimentación variada, completa, de calidad, nosotros aportamos todas estas cosas. Minerales, ahí nos quedamos cortos con el hierro, que hay que suplementar, y depende como las características, digamos, la particularidad de las preferencias nutricionales de la mujer, tal vez tengamos que dar un comprimido de calcio, ¿no? Entonces, segundo y tercer trimestre hay que aportar sulfato ferroso y hay que fijarse cómo estamos con el calcio. Algunas veces tendremos que dar un comprimido o dos de carbonato de calcio. Acá está el sodio. El embarazo es una situación en la cual hay una expansión del volumen sanguíneo, y eso lleva a que exista una expansión de las necesidades de sodio. Entonces, en general, la dieta o el plan alimentario de una mujer embarazada tiene que ser normosódico. No hay ninguna, o sea, de las enfermedades relacionadas con la gestación, como la hipertensión inducida por el embarazo, la diabetes gestacional, que se beneficien con el descenso del aporte de sodio. El sodio no lo tocamos, puede comer con sal. ¿Ah? El agua tiene que tener una cantidad adecuada, 2,5 litros por día. Se desaconseja el consumo de alcohol y se desaconseja en el primer trimestre el uso de la cafeína por el efecto que pudiera tener con la contractilidad del útero. En el tercer trimestre no pasarse 200 miligramos. Y esto, igual yo les voy a subir el archivito a la plataforma, es simplemente una de las dos hojas que tiene un folleto del Ministerio de Salud Pública de la Nación, en donde lo que da son las recomendaciones generales y muestra el óvalo de la alimentación, dando una distribución. Entonces, lo que nos dice acá, de que todos los grupos son importantes, de que es más importante la calidad que la cantidad, y de que se deben consumir cereales, que es el grupo principal que nos aporta calorías, y fibra alimentaria, que se deben consumir frutas y verduras porque son fuentes de vitaminas, de minerales, de potasio, de magnesio, que se debe consumir leche, yogur y quesos porque nos aportan proteína y nos aportan calcio en buena cantidad, que se deben consumir carnes y huevo porque nos ofrecen proteína, hierro, zinc, etc. Y que se deben consumir, fíjense que vamos teniendo el dibujito cada vez más chico, ¿no? Aceites, predominantemente los de origen vegetal, por lo que habíamos dicho que los de origen animal son grasa saturada. Entonces, vean que acá tiene aceite, esto parece que no sé qué es, pero nueces, o sea, frutas secas, y más pequeñito que todo,
los azúcares y dulces, digamos, en donde no es que está prohibido, sí está, tienen la ventaja de que son y que aportan una buena cantidad de energía, pero no tienen mucho, digamos, del alimento en sí. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, y bueno, y se termina con el agua, que indica que tenemos que tomar abundante cantidad de agua diaria, generalmente 2 litros a 3 por día, y depende de la época del año, muchas veces hay que tomar más agua. Y aquí tienen ustedes las cantidades en porciones. Entonces, la porción por día son 3 pancitos chicos de pan, que pueden ser, entonces, un pancito es igual a 4 tostadas, 2 rebanadas de lactal, 2 rebanadas de integral, o sea, las equivalencias, para poder darle a la persona, a la mujer, variedad, ¿no? Para que ella pueda decir, bueno, hoy quiero comer esto, hoy quiero comer otra cosa. Entonces, hoy no quiero comer pan, puedo ponerle media taza de copos de cereales al yogur, y va a estar, aportada correctamente el hidrato de carbono o el cereal. Y así con todos estos. Ustedes pueden, no me voy a detener mucho en esto, lo van a tener ustedes en la clase, la van a poder leer, la van a poder tener a mano. De todo tienen las porciones. En general, particularmente cuando a mí me corresponde o me llega una mujer, a mí me llegan muchas, más que nada, diabéticas gestacionales. Yo me tomo por lo menos 15 a 20 minutos de la consulta para explicarle cómo debe comer. Porque si no aprende, probablemente no logremos lo que dijimos hoy, que es un aumento de 400 gramos o 1,5 kilos por mes de aumento de peso hasta que llegue el momento del parto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿alguna vez alguien estuvo embarazado del grupo? Doctora, Sí. usted dijo que ¿cuándo hay que empezar a medicar en la mujer embarazada cuando tiene aumentado el colesterol? ¿Con cuánto valor? En general, con más de 600 miligramos de cilitro de triglicéridos. Pero eso difícilmente ocurre en el segundo trimestre, ocurre en el tercero habitualmente, y generalmente en mujeres que tienen diabetes gestacional. De todos modos, como te dije, no es una cosa que uno pida regularmente. O sea, si tenemos una paciente que ha aumentado exageradamente de peso, que está con una diabetes gestacional, debe ser prudente considerar pedirle un perfil lipídico en el último trimestre del embarazo. Si no, habitualmente no está dentro de los controles rutinarios de un embarazo. Les preguntaba, en el grupo hay seguramente alguna que otra mamá. ¿Nos podría contar cuántos kilos aumentó de peso durante el embarazo? No hay nadie. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Yo aumenté 10 kilos en mi embarazo. Bueno, ¿y cómo estabas de peso a cuando iniciaste el embarazo? ¿Con peso normal, con peso aumentado o peso disminuido? Un peso aumentado. Peso aumentado. O sea que, ¿y tuviste seguimiento nutricional para que no aumentes tanto de peso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, aún así, fíjate que te costó mucho y subiste 10 kilos. En las personas con sobrepeso queremos que en general 8, 9 sea el máximo, digamos. Pero bueno, lo interesante es que esto es algo que no siempre que no siempre se considera como una intervención. Actualmente cada vez estamos trabajando más con los nutricionistas para tratar de lograr este ascenso de peso adecuado durante el embarazo. Bueno, una de las cosas que puede ocurrir es que tengamos, esto es un síndrome que se presenta en mujeres alcohólicas que quedan embarazadas
y que sigue con el alcoholismo activo. Lamentablemente no podemos hacer nada porque esto ya se forma de vuelta el bebé, el embrión, en las primeras semanas de la gestación, entonces ya no tenemos cómo revertir esta situación. Generalmente son niños que van a nacer con bajo peso para la edad gestacional, que tienen este dismorfismo, como ustedes pueden ver, tienen un hipertelorismo, tienen un pliegue picanto como si fuera un niñito Down, tiene la base de la nariz ancha. Es llamativo que tienen digamos, por encima el espacio que hay entre el labio superior y la base de la nariz es alto, es grande, y que tienen el labio superior mucho más fino que el labio inferior. Estos niñitos, cuando se empiezan a escolarizar, encontramos que tienen un retraso madurativo mental y que muchas veces va a ser algo que les va a marcar para toda la vida, digamos, con necesidad de educación especial y todo eso. Esto ocurre en mujeres que toman más de 90 mililitros de alcohol por día, sobre todo en los primeros 3 meses, de la gestación. De ahí por ahí la importancia de programar de vuelta el embarazo y de aclarar que es conveniente el no consumo de alcohol en el primer trimestre de la gestación. Bien. Profesora, Sí. les consulto. Hay médicos, algunos que le mandan a las embarazadas que quieren tomar cerveza negra. Vi varias personas que me dijeron, estando embarazada, que toman 1 o 2 vasos de cerveza negra porque el médico le permite. Yo no creo que haya sido así. Sí está en el conocimiento vulgar, digamos, en lo que se maneja de generación en generación, de madre a hija, de hija a nieta, etcétera, que la cerveza, no sé particularmente si la negra o la blanca, ayudan a formar más leche, o sea que serían de utilidad, de acuerdo a esta cultura, digamos, muy sin bases científicas, a aumentar la cantidad de la producción láctea, digamos, pero no sabía durante el embarazo. Desconozco. La recomendación es no alcohol, por lo menos en el primer trimestre. Después, el feto ya está formado, malformaciones difícilmente ocurran, pero tampoco es que uno tiene que andar a los tumbos por tomar alcohol dando vuelta por ahí. No, la recomendación es no tomar. Y eso realmente desconozco. Sí, para la lactancia, por ahí, pero tampoco, el alcohol no es aconsejable. Profe, ¿y ese Sí. niño va a tener daño hepático también o no? Futuro. No, va a tener múltiples malformaciones, por ahí puede tener alguna malformación, además de la neurológica, pero básica, y digamos, la parte fenotípica, digamos, ¿no? Pero, digamos, por el alcohol en sí, no, sino por la malformación, ¿no? Bueno, un punto que yo toco en esta clase es lo de diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una complicación que aparece más o menos en el 10% de los embarazos. Entonces, es considerable. Entonces, uno debe pensar que de 100 mujeres embarazadas, 10 van a tener diabetes gestacional, entre 8 y 10. Por lo tanto, es una situación que hay que intentar diagnosticar, porque además es frecuente. Entonces, la vamos a definir a la diabetes gestacional como una disminución en la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo. Eso es diabetes gestacional. En general, se hace diagnóstico con una glucemia de ayunos que nos dé de más de 100 en 2 días diferentes. O sea,
Deberíamos hasta incluso adiestrar al bioquímico de manera tal de que si hacemos la solicitud de glucemia con la sospecha de diabetes gestacional, ya le tenemos que decir si da valor elevado, citar para segunda prueba. Entonces, no hace falta que venga la mujer con el primer laboratorio y yo le diga, no, mira, tenés que hacerte otro análisis. Que el mismo bioquímico le diga, vení mañana y te hacemos la otra muestra. Porque muchas veces ocurre que entre que retira el laboratorio y viene al médico, por ahí pasaron 10 días, o 15, o 20, o un mes, y se pierde oportunidad de intervenir. Entonces, una glucemia igual o mayor a 100 obliga a que en la misma semana repitamos la glucemia de ayunas. Si de vuelta nos da igual o mayor a 100, hacemos diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Ah? Acá ponen de entre 100 y 125, porque si me da más de 126, generalmente debemos interpretar que la diabetes que tiene esta mujer es previa al embarazo, que ya estaba con la glucemia alta cuando se embarazó. Si no tenemos glucemia en estos valores, pero tenemos condiciones de riesgo para diabetes gestacional, que ya vamos a ver cuáles son, hay que hacerle una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se hace con 75 gramos de glucosa disueltas en 375 mililitros de agua, y aquí me tiene que dar a las 2 horas un valor igual o mayor a 140. Esto es todo un problema, porque muchas veces a mí me llega una mujer que tiene una prueba de tolerancia oral con 138 miligramos por decilitro a las 2 horas, o con 141. Y estamos tan en el límite que uno se queda tentado a decir, no, debe ser que no tiene. Pero hay que hacer igual el seguimiento porque en algún momento se descontrola el control glucémico. Entonces, diagnóstico de diabetes gestacional, 2 glucemias de ayunas igual o mayor a 100 y menor a 125. O una prueba de tolerancia oral en donde a las 2 horas tengamos más de 140, igual o más de 140 el resultado de la prueba. Y en general usamos este algoritmo. Este algoritmo es de la Sociedad Argentina de Diabetes y de la Sociedad Argentina de Ginecología, de Obstetricia, en donde fíjense que propone que a todas las embarazadas que se les diagnostica el embarazo, se les haga una glucemia de ayunas. Si les dan menor a 100, vamos a decir que está normal, y vamos a ir con esta mujer, vamos a recitarla en la semana 24 del embarazo para hacerle una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Porque ¿se acuerdan por qué será en esta etapa? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que a partir de la semana 20 teníamos un efecto diabetogénico de las hormonas que se liberan durante el embarazo? Bueno, entonces, por esa razón en la semana 24 debemos solicitarle una prueba de tolerancia oral. Si esta prueba me da normal, o sea, menos de 100 el valor de ayunas, menos de 140 después de las 2 horas, probablemente yo debo asumir que está normal. Si no tiene factores de riesgo, listo, terminó mi evaluación desde el punto de vista de la diabetes gestacional, la mando con el obstetra que termina el embarazo. Si tiene factores de riesgo, está obesa, tiene más de 30 años, tiene antecedentes de enfermedad tiroidea, hijos macrosómicos, abortos previos, en la semana 32 le voy a pedir que se haga de vuelta una prueba de tolerancia oral. Si acá de vuelta me da normal, bueno, ahí termina mi pesquisa, la mando al obstetra que siga el control del embarazo. Si me da entre 100 y 125, esta paciente tiene una diabetes gestacional. Si me da igual o más de 126, yo digo que lo que esta mujer tiene es una diabetes pregestacional. El trastorno ya estaba desde antes de embarazarse,
no es que el embarazo la generó. ¿Ah? Y por lo tanto hablo de diabetes pregestacional. Y si en la glucemia, digamos, si yo por ahí le hago una glucemia al azar, justo vino al consultorio y le controlo, y me da más de 200 y tiene síntomas como poliuria, polidipsia, esta paciente tiene una diabetes pregestacional. Bueno, uno diría, ¿y por qué tanto control? Y vamos a ver que una mujer con diabetes gestacional tiene mayor riesgo de, de que un feto salga macrosómico, y al estar macrosómico ya desarrolla condiciones que se van a manifestar después en su vida adulta, como una enfermedad metabólica, como diabetes, como hipertensión, como dislipemia. Razón por la cual es mejor que nazca con peso normal. Y fíjense la recomendación, esto es nuestra Sociedad Argentina de Diabetes, que dice que toda mujer embarazada obesa, con glucemia en ayunas entre 85 y 99 miligramos decilitro en su primer control, ya debe tener un seguimiento con plan de alimentación, actividad física, sin intervención farmacológica, con el intento de prevenir el desarrollo de la diabetes gestacional. Entonces acuérdense que les había dicho que la glucemia en las mujeres embarazadas está muy baja, está 70, 68, está bajita. Entonces, cuando ya estamos en estos valores, son valores que me están indicando cierto riesgo de hacer la diabetes durante el embarazo. La pregunta sería, ¿en todas las mujeres embarazadas? Y vamos a ver que lo ideal sería que sí, cosa de que no se nos escape nadie, pero por lo menos hay que buscar en los que tienen riesgo. Entonces, mujeres con antecedentes de diabetes en familiares de primer grado, mamá, papá, hermanos, mujeres con edad mayor a 30 años, no importa los antecedentes, mujer que tenga sobrepeso u obesidad, mujer que haya tenido diabetes gestacional en los embarazos previos, o que haya tenido, muchas veces no se le diagnostica la diabetes, pero sí pudo haber tenido mortalidad perinatal, o sea, el bebé falleció intraútero los últimos días del embarazo, o falleció en la neonatología luego de nacer, o ha tenido hijos de más de 4 kilos. En algunos lugares dicen 4,5 kilos, más de 4, o sea, más de 4 kilos es macrosomía. También eso uno lo tiene que ver en el contexto, porque si tengo una madre de 1,80 m y el padre tiene 1,90 m, puede ser que el bebé tenga 4 kilos y no sea macrosomía, sino simplemente el fenotipo de esa familia, ¿no? Si ha tenido malformaciones congénitas previas, ¿no? Y si hay antecedentes de enfermedad tiroidea. Esto en realidad últimamente ya no se está teniendo tanto en cuenta, pero es lo que nosotros le preguntamos a la mujer en la planillita del control de diabetes gestacional, del control de embarazo, para saber si le tenemos que hacer la prueba de tolerancia oral o no. ¿Cuál es la situación con esta diabetes gestacional? Fíjense, en el 2015 había 199 millones de mujeres con diabetes. Para el 2030 se estima que van a ser 300 millones y pico de diabetes, de mujeres con diabetes. El 50% de estas mujeres están todavía en edad reproductiva. Y el 50% de mujeres con antecedentes de diabetes gestacional van a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 de 5 a 10 años después de que hayan tenido su hijo. Entonces, claramente, intervenir tratando correctamente a las mujeres que hacen diabetes gestacional va a impactar en el porcentaje de mujeres que van a ser diabéticas dentro de 20 o 30 años, ¿no? Fíjense, de 21 millones de niños nacidos vivos de mujeres con hiperglucemia, el 85% porque las madres han tenido diabetes gestacional, vamos a ver que de estos niños que nacen de madres con hiperglucemia,
hacen que en la edad adulta puedan tener más enfermedad nutricional, que puedan tener más obesidad, más diabetes, más hipertensión, más dislipemia. Y ocurre que 1 de cada 7 nacimientos nace de una madre con diabetes gestacional. De ahí la importancia, digamos, es una importancia no solo por el tratamiento de hoy, sino también para tratar de disminuir esta gran carga mundial que impone la diabetes por la gran cantidad de casos. Entonces, ¿qué pasa sobre la gestación de una mujer con diabetes gestacional? Pueden haber malformaciones. Por suerte, no son muchas. Puede haber distosia. Distosia significa que digamos, puede lastimarse el bebé al nacer, puede haber distocias de hombro, distocias digamos, por ser tan grande el bebé. Pueden haber abortos y muertes intrauterinas, lo que es terrible porque muchas veces las mujeres han logrado un embarazo con mucha dificultad. Eso con respecto al feto. Y con respecto a la mujer, el aumento de las cesáreas, las complicaciones maternas en el parto, como por ejemplo eclampsia, desgarros, trombosis venosas, y en el momento y a largo plazo, la dislipemia, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, y acá me está faltando la diabetes mellitus 2. Dijimos que el 50% de las diabéticas gestacionales pueden terminar diabéticas después de 5 a 10 años de haber tenido el bebé. Entonces, las medidas terapéuticas en general que uno va a utilizar van a ser, en primer lugar, la educación. ¿Se acuerdan que les dije que yo demoraba entre 15 a 20 minutos explicándole la alimentación? Bueno, eso es educación. También le tengo que educar sobre, digamos, lo importante que es la actividad física, la ingesta de agua, el buen sueño, la distribución de los alimentos, el tipo de actividad física que pueda realizar, que vamos a ver, no es el objetivo de la clase, pero tengan en cuenta que muchas mujeres se embarazan y son deportistas, entonces pueden continuar haciendo la actividad deportiva que realizan, y si no son, sí pueden hacer algún tipo de actividad, cuidando de que no aumente las contracciones uterinas, entonces generalmente ejercicios de estiramiento, que trabajen más la parte superior del cuerpo, se pueden, digamos, hay actividades apropiadas para esta condición. Y el único medicamento habilitado en este momento para la diabetes gestacional es la insulina. Por lo tanto, es importantísimo que ellos puedan comprender la importancia de cumplir el plan de alimentación, porque después yo le voy a dar un medicamento que lo único que sabe hacer es bajar la glucosa. Y si yo me paso un poquito en bajarle la glucosa, le voy a generar una hipoglucemia. Las hipoglucemias hacen más mal al feto que a la madre. Entonces, todo esto tiene que funcionar perfectamente para que al final podamos tener una mujer que tenga a su hijo sano, sin ninguna complicación. Por lo tanto, muchas veces va a hacer falta el apoyo psicológico. No necesariamente que vaya al psicólogo, sino que todo el equipo de salud, el nutricionista, el médico, el obstetra, el médico clínico sería o diabetólogo, el obstetra, el enfermero, estén todos, digamos, ayudándola a que entienda lo que le está pasando, que lo aprenda y que de esta manera pueda ser una integrante activa del equipo de salud para tratarse de él. Entonces, para tratar una diabética gestacional o una diabética embarazada, tenemos que tener todo esto, digamos, ¿no? Un obstetra que esté dispuesto a trabajar, el diabetólogo o el médico clínico, el nutricionista, el educador. Muchas veces el médico es el educador o tiene alguna personal como el enfermero o alguna persona que está capacitada para educar. Y después el asistente social, porque hay que conseguirle elementos para su control y tratamiento, el oftalmólogo y el cardiólogo, porque si son mujeres que ya son diabéticas, hay que ver que no siempre van a poder terminar
el embarazo por parto normal por el tema de la retinopatía asociada a la diabetes. Si tienen cardiopatía, no es conveniente también el esfuerzo del parto muchas veces. Si tienen insuficiencia renal, lo mismo, digamos, o sea, depende de la paciente, probablemente requiera especialistas particulares que la vean, digamos. Y bueno, y la paciente debe comprender que necesita trabajar en equipo con todos estos profesionales para poder terminar el embarazo sin problemas. Entonces, ¿qué hacemos con una mujer que nos llega a nosotros, médico clínico, médico diabetólogo, médico nutricionista, para tratarse de su diabetes gestacional? Confirmar el diagnóstico, entonces le pedimos la segunda glucemia, la prueba de tolerancia, lo que corresponda. Hacemos una historia clínica cuidadosa, preguntándole todas las cosas que sabemos que debemos preguntar, como antecedentes personales y familiares, si hay familiares diabéticos, si hay familiares con macrosomía. Por ahí podemos preguntarle cómo son los bebés de tu familia y todos nacen con 4,5 kilos. Y bueno, probablemente sea fenotípico, sea propio de la familia, ¿no? Igual tenemos que considerar a la diabetes gestacional. Si fuma, si toma, si se droga, si es, digamos, si tiene, bueno, todo lo general. Hay que hacer un examen físico adecuado, entonces con el peso, con la talla, y este es nuestro primer peso de la primera visita. A partir de ahí vamos a hacer la estimación de dónde está parada esta chica, si tiene peso normal, si tiene sobrepeso, obesidad o está con bajo peso, y hay que hacer una toma correcta de la presión arterial. Hay que hacer la educación en diabetes o educación diabetológica, en donde es fundamental enseñarle esto que es el automonitoreo glucémico. En general nosotros disponemos por suerte, a nivel público, o sea a nivel hospitalario, de la provisión de equipos glucómetros y de las banditas reactivas para que puedan medirse en la casa y controlarse la glucemia. Lo que le pedimos inicialmente, después de explicarle cómo se hace y demás, es una serie de controles que van entre 5 y 8 por día, durante 3 a 4 días, depende de la paciente, por ahí podemos llevarla hasta 5, para saber el perfil de glucemias que maneja. Una vez que tengamos ese perfil de glucemia, y ya obviamente tenemos que tener una encuesta alimentaria y una planificación alimentaria, ahí vamos a decidir qué tratamiento le vamos a hacer. En esta segunda, bueno, le damos todas esas indicaciones, viene la segunda visita, hay que ver esa tablita de controles que trajo. Hay que solicitar algunos estudios complementarios, corresponde pedir, por ejemplo, un perfil de hormonas tiroideas durante esta primera consulta. Si hace falta solicitar nueva glucemia y demás, y aquí actualizar las indicaciones, porque ya vamos a estar sabiendo qué valores de glucemia maneja, estamos sabiendo cómo está comiendo, y bueno, en base a eso vamos a ir haciendo los controles. Y fíjense cómo debemos tratar a una diabética gestacional. Si es diabética gestacional, cada 2 semanas yo tengo que estar viendo los controles glucémicos y haciendo el ajuste de la insulina. A partir de la semana 34, ya estamos muy cerquita del parto, una vez por semana tiene que venir a ver al médico diabetólogo. En la pregestacional es exactamente igual, pero como las pregestacionales se les va más alta la glucemia en el último mes, a partir de la semana 32 le vamos a pedir un control por semana. Y obviamente que dentro de la educación está que enseñarle que cualquier intercurrencia como fiebre, aumento de las contracciones, disminución de los movimientos fetales, infección urinaria o lo que fuera, tienen que venir a verle de vuelta, porque eso genera un descontrol en las glucemias y muchas veces hay que hacer adecuaciones en el tratamiento de la insulina. Y no menos importante es, después que nace el bebé, citarle a la mujer a los 45 días del parto o de la cesárea para hacerle lo que se llama el retesteo o reclasificación, que consiste en hacerle una prueba de tolerancia oral a la glucemia, como ya vimos, a la glucosa, perdón,
que ya vimos cómo se hace, y ver cuál es el resultado. Puede ser que sea normal, o sea, lo normal sería, ya estamos fuera del embarazo, que esté en menos de 140 a las 2 horas, que esté entre 140 y 199, lo que me habla de intolerancia a los hidratos de carbono. Podemos decirle que es un estado prediabético, y cuando nos da 200 o más a las 2 horas de la prueba, que me indica que ya esta mujer quedó diabética. ¿Ah? Entonces, todo esto es importante a los fines de determinar, de hacer un tratamiento adecuado de la diabetes gestacional. Recuerden ustedes que la diabetes gestacional tiene una morbimortalidad fetal mayor que otras, que vemos que en un embarazo normal, y que la morbimortalidad está relacionada en parte con la hipoglucemia. Acuérdense que el feto se supone expuesto a un estado hiperglucémico, entonces no desarrolló capacidad de generar glucosa por su hígado, entonces hacen hipoglucemias neonatales que pueden ser graves. Nos degenera también hipocalcemia, o sea, policitemia, o sea, normalmente el bebé al nacer debe tener un hematocrito un poquito más alto, pero estos nenes vienen con una policitemia aún mayor, o sea, de 19, 20 gramos de hemoglobina, y lo que es peor, pueden generar distrés respiratorio del neonato con aumento de la mortalidad perinatal. Entonces, considerando que siempre la búsqueda de un hijo es un motivo de esfuerzo y de alegría para muchas parejas, es importante que les brindemos el mejor tratamiento para que no terminemos con alguna de estas complicaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? Doctora, una pregunta. Vio que usted dijo que el tratamiento de la diabetes gestacional es insulinoterapia, pero primero, antes de eso, se le hace hacer una dieta para ver si disminuye o no, o si directamente una vez que se diagnostica se hace insulinoterapia. Sí, a ver. En esta primera visita, vos ya le diste el plan alimentario y le diste el automonitoreo. Uh-huh. Ella tiene que venir a la semana siguiente con el perfil glucémico que trajo anotadito. Generalmente le damos una libretita en donde anote ahí todos los valores. Y ya le dimos por escrito la alimentación, o ya hablamos con la nutricionista para que les dé la alimentación. La alimentación tiene que ser una alimentación en la cual se distribuyan los hidratos de carbono a lo largo del día, para no tener fluctuaciones glucémicas importantes. Entonces, en general, lo que hacemos es darle 4 comidas, o sea, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y 2 colaciones, que las vamos a dar una a media mañana, que eso depende también del paciente, porque si se levanta a las 9 de la mañana y almuerza a las 12, no le vamos a poner una colación a la mañana, se la vamos a poner a otra hora. Pero si se levanta temprano y almuerza a las 12, sí hay que poner una comida al medio, que generalmente le decimos colación porque es una pequeña comida, y otra colación tiene que ser a la noche antes de acostarse a dormir, allá tipo 11, 12 de la noche, porque con eso evitamos que puedan llegar a ser, con el tratamiento que le voy a dar después, una hipoglucemia nocturna, tratamiento con insulina, ¿no? Entonces sí, siempre se da. De hecho, yo diría que con un plan alimentario que lo cumplan bien, y el 60-70% de las mujeres con diabetes gestacional controlan la enfermedad sin ningún tipo de agregado de insulina. Perfecto. De ahí la importancia, para ir viendo si es que no necesita insulina, el control cada 2 semanas, o cuando los monitoreos comienzan a dar más elevados de lo que uno le indicó que espera que tenga, ¿no? Entonces, si se descontrola, es el momento de colocar insulina. Y si cada 2 semanas las glucemias siguen altas, digamos, nos indica que hay que seguir aumentando la dosificación. No sé si responde eso a tu pregunta. Sí, gracias. El otro punto es la lactancia. En la lactancia
bueno, también está claramente aceptado por todas las comunidades científicas, por todos los gobiernos, por todos los ministerios y demás de la salud pública, que la única alimentación que tiene un bebé hasta los 6 meses de edad debe ser lactancia. Y si es lactancia materna, es mejor aún porque le estamos aportando inmunoglobulinas, proteínas del complemento, linfocitos, etc. Y contribuimos a que estos niños no tengan, o por lo menos tengan muy poco, alergias alimentarias. Eso con respecto a al bebé. Y con respecto a la madre, favorece que retorne al peso previo a la gestación. De ahí la importancia, digamos, de promover la lactancia materna por los efectos buenos para el bebé y por los efectos buenos para la madre, digamos. Entonces uno diría, bueno, ¿y cómo se consigue que haga dieta la madre? No, no hace falta. Fíjense que lo que necesita son 500 calorías al día, que las vamos a aportar con leche, con granos enteros, frutas y verduras. O sea, es una suplementación muy clara. O sea, una mujer debería tomar aproximadamente 1 litro de leche por día, o por lo menos 700 mililitros de leche, y agregarle queso o algún otro alimento que tenga alto contenido cálcico, digamos, en su plan alimentario. Entonces, fíjense que con 4 tazas de leche tenemos el aporte de calcio y buena parte del aporte proteico. ¿Ah? No hace falta mucho más. Y después frutas y verduras para lograr. Con solamente eso, al 6º mes, la mujer tuvo que haber perdido el 90-95% de lo que aumentó durante la gestación. No hay mucho que decir, o sea, aquí de vuelta, lo que hoy decían, la cerveza negra. En lo vulgar, digamos, en el conocimiento vulgar, hay miles de estrategias que tienen las personas, sobre todo las abuelas son las que manejan esa información, las abuelas viejitas, para aumentar la producción de leche. Entre eso está, qué sé yo, la cerveza negra, la levadura, pero no debería hacer falta. Para una lactancia adecuada necesitamos una madre que esté tranquila, que disfrute de la lactancia, de cuidar y alimentar a su bebé, y con eso, en la mayoría de los casos, es suficiente. La otra situación, sí. Profe, el nene que nace macrosômico por o fato da diabetes, ele vai nascer de hipoglucemia, sim? E vou manejar isso, pero eu penso que, eu imagino que vai ser dano pancreático futuro ou não? No inicialmente. Lo que estos niños desarrollan, los niños que nacen en el ambiente diabético, es una capacidad de acumular como grasa el exceso. Entonces, por más que ellos adelgacen en la primera etapa de la vida, ya se quedaron con los adipocitos de más. Y cuando llegan a la etapa adulta, y si se dan ciertas condiciones como alimentación inadecuada, sedentarismo, seguramente van a quedarse obesos y con muchas frecuencias se van a quedar diabéticos. Pero en general la hipoglucemia neonatal ocurre en las primeras horas de vida. Entonces uno debe tener en cuenta que eso puede ocurrir, la controla, y el bebé enseguida, si supera el cuadro, desarrolla sus mecanismos para formar glucosa, y además ya comienza a succionar, entonces comienza a nutrirse, y ya no debería tener ese problema. Es un problema de las primeras horas de vida. Bueno, la otra situación que uno tiene que tener en cuenta y que nosotros vemos con mucha frecuencia es la tercera edad, o el adulto mayor, como se dice ahora. En donde tenemos que tener en cuenta que hay que implementar medidas para mantener la salud.
Vamos a ver que, como información general, que la nutrición es un factor ambiental que influye en la duración y calidad de la vida. Entonces, para la mayoría de las personas, una dieta o una alimentación de calidad a lo largo de la vida, de calidad, de cantidad, de armonía y suficiencia, hace que uno viva más y libre de enfermedad. Eso es claro, nada más. Que si comemos sano desde etapas tempranas de la vida, ya incorporamos hábitos higiénicos dietéticos que evitan enfermedades. Entonces, si comemos sano en etapas tempranas de la vida, probablemente no seamos obesos o no comamos exageradamente algunos alimentos que no son adecuados o que tienen sus contras. Y que estas cosas pueden asentar en una persona anciana. En una persona anciana van habiendo alteraciones morfológicas y funcionales propias del envejecimiento que van haciendo que se cambien algunas cuestiones, sumado a que comienzan a haber enfermedades crónicas que aparecen con la edad, y se suman factores psicológicos y sociales. Entonces, de vuelta, como dijimos en la primera clase, el estado de nutrición es una situación ecológica, en donde están incorporados todas estas modificaciones propias del individuo, factores ambientales, enfermedades, que hacen que, digamos, eso determine el estado de nutrición en la tercera edad. ¿Qué pasa con estos factores del organismo que aparecen con el envejecimiento? Hay pérdida de dientes, eso no tiene que ver con el envejecimiento, sino con el mal cuidado dentario en etapas previas de la vida, y nosotros somos muy responsables, nosotros los médicos, porque deberíamos, cuando revisamos la boca de los pacientes, que la revisamos para dejar asentado en la historia clínica, cuando el paciente se va de alta o cuando ya lo vamos, si está internado lo mandamos de alta, tiene que ir con la orden para que vaya al odontólogo, a que le solucione los dientes, si no, no va a tener dientes cuando sea viejo. Si ocurre esto, digamos, o sea, una persona de edad disminuye la capacidad de formar saliva, disminuye el peristaltismo y la secreción del tubo digestivo. Entonces las secreciones, recuerden, la saliva, la secreción gástrica, pancreática, biliar, intestinal, etc. A lo que se le suma que hay disminución de los sentidos, entonces por ahí disminuye el gusto, el olfato, disminuye la agudeza visual, a lo que se puede agregar debilidad, plejías por accidentes cerebrovasculares, trastorno de la coordinación. Entonces todos estos cambios que van pasando con la edad llevan a que el paciente tenga problemas para masticar, como al masticar se le sale la dentadura, no tiene diente para masticar, etc. Va perdiendo el placer de comer y beber. Y encima tenemos un tubo digestivo que no funciona al 100%, entonces, encima que come menos, muchas veces tiene una disminución de la absorción de algunos nutrientes. Vamos a ver que con los años, las modificaciones impuestas, digamos, por el envejecimiento, en donde algunas son propias del metabolismo y otras son por otras cuestiones que van haciendo que limitemos, por ejemplo, la actividad física. Entonces tenemos cambios en el metabolismo intermedio, tenemos una producción energética más deficitaria, ya no usamos en los ciclos metabólicos tan eficientemente. Van habiendo modificaciones hormonales, baja la testosterona, el cortisol está alto. Va disminuyendo, por cada 10 años se estima que va disminuyendo aproximadamente de 5 a 10 el screening de creatinina, como solamente por el envejecimiento. Y va cambiando la relación entre la masa grasa y la magra, o sea, el paciente básicamente va perdiendo masa magra. Y aparece un término que está muy de moda últimamente, que es la sarcopenia,
en donde estas personas ancianas por ahí mantienen el peso, pero cuando vamos a fijarnos si tienen buena masa muscular, resulta que no tienen. Cuando le hacemos una prueba mínima de actividad, vemos que tienen francamente disminuida la fuerza muscular. Y además tenemos esto, digamos, como consecuencia de estas modificaciones metabólicas, hormonales, tenemos una intolerancia a los hidratos de carbono, entonces vamos a ver que es más común ver diabetes en las personas mayores, que es muy común, el 30 y pico % de la población tiene dislipemia, y que se identifica la respuesta del cortisol, digamos. Entonces, todo esto genera que esta persona no tenga, no sea igual que una persona más joven. Sumado que encima el paciente tiene enfermedades crónicas, ¿no? O sea, la hipertensión, la artrosis, el deterioro cognitivo de la vejez, etc. Entonces, vamos a ver que por la enfermedad misma puede deteriorarse el estado de nutrición. Por la medicación, hay muchos medicamentos que nos quitan el gusto, que interfieren con la absorción de nutrientes, que les quitan el apetito, que les dan sabor diferente a los alimentos. Después tenemos la presencia de trastornos emocionales o depresión, muy común en esta población, y ni que hablar si estamos hablando de demencia, en donde la demencia le impone una dependencia de otras personas para alimentarse y un rechazo cada vez más marcado a la alimentación, sumado a los factores sociales, ¿no? ¿Qué pasa en una persona anciana? Muchas veces ha quedado viudo y está en soledad. Muchas veces se lo institucionaliza, o sea, se le coloca en un hogar donde pierde independencia, pierde autonomía, pierde su grupo de contacto, su grupo de amigos. Muchas veces tienen malos hábitos alimentarios, creo que ya lo hablamos, el tema de cenar la sopa, de tomar el té con galletitas. Entonces se van afianzando esos malos hábitos que van a contribuir a que tengamos un estado de nutrición malo. El alcoholismo, una adicción bastante oculta en la población, ellos niegan que son estilistas, pero bueno, lo son. Y después las creencias populares, digamos, ¿no? Los tabúes, que determinadas formas de comida son malas, que que una vez me hizo mal tal cosa, entonces no la vuelvo a comer, etc. Entonces hay que trabajar con eso también, en un marco de ignorancia. Hay aproximadamente un 10% de los adultos mayores que no, depende de dónde busquemos, eso es a nivel nacional, pero no es lo mismo una ciudad altamente, digamos, poblada que el marco rural, en donde el promedio es que el 10% de la población no ha tenido formación educativa más allá de la escuela primaria y muchas veces incompleta. Nosotros vemos con mucha frecuencia pacientes que son totalmente analfabetos. Y bueno, la falta de recursos, lo cual es complicado porque sí, la falta de recursos hace que el paciente no pueda llegar a tener verduras para todo el mes, o carne, o algún otro alimento. Entonces, en el anciano nosotros vamos a tener la disminución de las funciones vitales, menor peristaltismo, menor salivación, etc. Y hábitos alimentarios malos, como la sopa, el té con galletitas, lo que va haciendo que el paciente vaya perdiendo su reserva funcional muscular. Y entonces es importante valorar la parte nutricional y tratar de hacer un enfoque para evitar seguir perdiendo esta reserva funcional. Entonces, hay fórmulas, pero básicamente es lo mismo. Esto es una especie de Harris-Benedict simplificada, en donde, de acuerdo al si es hombre o mujer, se saca el porcentaje se aplica esta fórmula y se sacan las calorías de la alimentación. La adecuamos por el nivel de actividad y se hacen los cálculos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en un paciente anciano o un adulto mayor, más o menos algo estándar
sería un aporte calórico entre 2.000 y 2.500 calorías, si fuera un hombre. De una, más o menos 1,70 m, 1,60 m y pico, 70. Si fuera una mujer que se estima que mide un poquito menos, unos 55, unos 60, el valor calórico de la alimentación es hasta 2.000 calorías, si están con peso adecuado. Si están con obesidad o están con sobrepeso, se restringe para tratar de que adelgace. Y fíjense, hidratos de carbono, polisacáridos, con fibras para favorecer el funcionamiento digestivo, proteínas fundamentalmente de alto valor biológico. ¿Se acuerdan que las de alto valor biológico eran las que provenían de los animales? Era la clara de huevo, la carne, la leche vacuna. Deben aportar el 20% del valor calórico total. Recomendaciones con las grasas, el tema de la limitación del colesterol, y que la dieta tenga fibra, porque este paciente suele tener constipación. Entonces, es conveniente hacer una suplementación de vitamina periódicamente. Es conveniente chequear la ingesta cálcica, porque si no consume al menos 3 tazas de leche por día, no va a llegar a estos 800 miligramos. Entonces hay que enseñarle cómo puede reemplazar, digamos, cómo puede combinar alimentos para tener un aporte adecuado de calcio. Tener en cuenta la medicación, que muchas veces están polimedicados y eso genera, bueno, interferencia en la absorción, en la utilización de esas vitaminas y minerales. Tener en cuenta el agua, gran problema en la población de la tercera edad, porque no siempre dice que toman agua y no alcanzan a tomar ni siquiera 1,5 litros. Y tratan de distribuirlas en 4 comidas básicas mínimamente y 2 pequeñas colaciones. Eso se puede hacer tranquilamente, y lo que nosotros vemos, es que los pacientes comen 2 veces al día. Se levantan, toman mate, comen algo al mediodía, un alimento que no es el apropiado, y nuevamente a la noche, en vez de comer comida, toman un té. Entonces están muy mal alimentados. Lo ideal es insistir que hagan las 4 comidas básicas mínimamente y dejarles sentado y mostrado la listita de las opciones que pueden utilizar para pequeñas colaciones para comer fuera de esos horarios. Entonces lo que uno busca en una persona anciana es que tengamos, que evitemos la sobrealimentación, entonces la obesidad, que evitemos la desnutrición, que es bastante común de ver, y que este aumento de expectativa de vida que se ha logrado en virtud de los avances de la tecnología y de la medicina, se acompañe también de un aumento de calidad, para evitar tener pacientes descarados, desnutridos, infectados, etc. Y siempre les muestro esto, y hoy no pude subir otra encuesta que me parece más precisa para valorar el riesgo nutricional de una persona anciana, que se lo voy a dejar en la plataforma. Es justamente intentar, con algunas preguntas sencillas, hacer un score, hacer una medición del riesgo de estos pacientes, del riesgo de tener una malnutrición y por lo tanto problemas relacionados con eso. Esta es una guía, fíjense, media viejita, de la Asociación Americana de Diabetes, en donde ellos idearon esta cuenta: enfermedad o condición que lo llevó a cambiar la dieta o calidad de la alimentación. Y yo diría que sí, porque la mayoría, no digo la mayoría, pero un porcentaje alto son hipertensos y ya tienen que comer sin sal. Y empezamos con la sal y después seguimos con otras cosas. Consumen menos de 2 comidas al día, muchos lo hacen porque toman mate o toman té en otros horarios. Consumen pocas frutas, verduras o vegetales. Y sí, porque están caras y la gente tiene un problema. Hay que ver si consume por lo menos 2 o 3 frutas por día. Consume 3 vasos de cerveza, vino u otra bebida. Tiene problemas dentales que le ocasionan problemas al comer.
no tiene dinero para comprar los alimentos, come casi siempre solo, toma más de 3 remedios al día y sin desearlo perdió 5 kilos en los últimos meses, sumado a las limitaciones que le impiden moverse, comprar o preparar sus alimentos. Bueno, si nos da, sumamos todo eso, y si el paciente tiene 6 o más, tiene un riesgo nutricional elevado. Este paciente seguramente está desnutrido y necesita evaluación nutricional y asesoramiento. ¿Sí? ¿Hipertenso? Sí. Hay algo que ya empezó con la personal que está con ahí hay una cajita esa que dice BTP. Igual entonces, este seguramente que está desnutrido, el que tiene 6 o más. Y hay que trabajar mucho para evitar que progrese, si no, que se mejore. Si está de 3 a 5, tiene un riesgo moderado. Necesita asesoramiento, pero no es tanto. Y el que tiene de 0 a 2, hay que hacerle un control nomás de interrogatorio cada 6 meses para ver qué pasa. Aquí, en la mayoría de los casos, con un plan alimentario, digamos, equilibrado, bien distribuido, generalmente es suficiente. Pero muchas veces no alcanza. Si no alcanza es el momento en donde usamos los suplementos nutricionales orales, tipo el Ensure Plus, el Fresubin o otras marcas comerciales, en donde lo ideal es hacer suplementaciones de 300 a 900 mililitros de esos alimentos, que ya vienen generalmente preparados como botellitas, que tienen cada botellita 12 gramos de proteína, y tienen, no me acuerdo bien la cantidad de hidratos de carbono, pero tienen buen aporte, son adecuados, y con eso uno lograría, una dieta del haciendo el tratamiento a largo plazo. O sea, esto no se consigue de un mes para otro, son por lo menos 3 meses de tratamiento con el plan alimentario adecuado, y tal vez si haga falta el suplemento nutricional, que son líquidos para favorecer la ingesta. Son 3 meses mínimo para empezar a ver recién la recuperación nutricional. Así que bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿Saben por qué les dejo este último grafiquito? Porque ustedes el año que viene, este año o el año que viene, van a dar atención primaria a la salud. Y siempre les piden, creo que acá en quinto es donde les piden un estudio, un trabajo de investigación. Y esto es interesante, utilizar la población anciana, que puede ser la que esté internada en el hospital, para aplicar estos cuestionarios, y de paso tener información de la calidad de alimentación de nuestros pacientes, y que ustedes tengan su trabajito de atención primaria de salud pública, digamos, para presentar. Por eso se los suelo, les reitero, les muestro, digamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, paso a la otra presentación. ¿Ninguna pregunta? Doctora, Bueno, vayamos a hacer, sí. ¿Cuál es el rango normal de un recién nacido de peso? En general estamos hablando de por encima de 2.5 hasta 3.8 kilos. ¿Hola? Sí, le escuché, gracias. Ah. La consulta. Y Sí.
¿A qué se puede deber en el caso de que, por ejemplo, un niño nazca con más de 4 kilos en una mujer, digamos, de peso normal o con parámetros nutricionales estándares, ¿sí? O por debajo del estándar? Primero que nada, ¿se hizo la prueba de tolerancia oral a la glucosa? No, pero no es diabética. ¿Se hizo la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Si no se hizo, no No sabemos. sé. Ah, bueno. Si no se hizo, no sabemos. Ustedes van a ver con mucha frecuencia que van a haber mujeres que se internan por diferentes razones de 40, 50, 60 años y que dentro de las preguntas que son diabéticas y que dentro de las preguntas que deberíamos hacerles es preguntarles ¿con cuántos kilos nacieron sus hijos? Porque a veces le preguntamos, ¿usted tuvo diabetes durante los embarazos? No, no tuve. O no sé. Y le preguntamos de cuánto nacieron sus hijos. 4,5 kilos, 4,800 kilos, 4,200 kilos. Entonces, para su práctica, cuando alguna vez puedan volver a la presencialidad y hablar con gente, no se olviden esa pregunta. Es muy, muy notable que las mujeres diabéticas han tenido en un porcentaje alto, yo diría del 80% aproximadamente, embarazos con fetos macrosómicos. Y no supieron nunca que tenían diabetes gestacional, porque no estaba estandarizado el diagnóstico, porque no se controló el embarazo, por diferentes razones. Actualmente, y no siempre hace falta que sea obesa o que tenga diagnóstico previo. En este momento yo estoy controlando una chica, tiene 32 años, delgadita, sin ningún antecedente de ningún factor de riesgo para tener diabetes gestacional, que el único sería la edad, que hizo diabetes gestacional. Y ya le empecé insulina y no aumentó, su curva de ascenso de peso está perfecta, come perfecto, hace todo bien, pero hizo diabetes gestacional. Entonces, por eso te digo, hay que diagnosticar. Muchas veces no se diagnostica. Y también es cierto que muchas veces las mujeres no vienen a la consulta cuando tienen que venir. Vienen cuando pueden, cuando quieren, porque ya se acerca la fecha del parto. Yo recibo muy frecuentemente pacientes que están en semana 32, 34 de embarazo, con diagnóstico de diabetes gestacional que no consultaron antes, o que no me la derivaron antes. Entonces, se pierde la posibilidad de intervenir adecuadamente. Hay que hacer diagnóstico. Además, como te dije, hay algo fenotípico. Si en la familia todas tienen hijos de más de 4 kilos, y bueno, debe ser fenotípico, debe ser como son esa familia. Si descartamos que no hay diabetes gestacional o no hay diabetes, es porque son chicos, nacen con hijos grandes nada más. También puede ser eso. Doctora, y en el caso de que una paciente no tenga diabetes, le dé diabetes gestacional, ¿puede quedar con la diabetes después del parto? O sea, ¿quedar ella diabética? ¿O después del parto vuelve a ser como antes, digamos, sin diabetes? A ver, ¿quién se anima a contestarle? Pode volver a ser diabetes tipo 2. Yo creo que la Bueno. paciente va a quedar normal. Yo creo que la paciente va a quedar normal después de haber tenido una diabetes gestacional. Si la paciente vuelve a tener su peso normal, si recupera todos los niveles de glucemia, etc. Pero en Bueno. cambio, si queda obesa, creería que pasaría una diabetes 2 con el tiempo. Bueno, Pero si queda diabética después del embarazo, no era, o sea, va a ser como que si fuera que diagnosticamos la diabetes durante el embarazo, la mujer tenía diabetes, digamos, si, no sería gestacional. Gestacional sería si está durante el embarazo y después del embarazo la misma desaparece.
Pero usted yo no tengo se que acuerda hacer, lo pero yo tengo que hacer el examen, tengo que hacer el test en 45 días después para ser si va a ser diabético Muy por 2 o no. bien, muy bien. Acuérdense que dijimos que de acuerdo al valor de glucemia, nosotros podemos hacer diagnóstico de diabetes gestacional cuando no es mayor a 125 y que si es mayor a 125 miligramos, o sea, es 126, esa ya es una diabetes pregestacional. Entonces ya cuando hacemos diagnóstico de diabetes en el embarazo, de acuerdo al valor podemos decir si es la diabetes que apareció en este embarazo, diabetes gestacional, o es una diabetes que ya estaba de antes. ¿Ah? Después que nace el hijo, los primeros 45 días no hacemos nada. O sea, el primer día nomás le controlamos, después ya se va a la casa y se va a la casa. A los 45 días hay que hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa para saber cómo quedó esa mujer. Puede ser que quede normal, prueba de tolerancia oral menor a 140. Puede ser que quede intolerante a los hidratos de carbono o prediabética cuando le da entre 140 y 199. O puede ser que ya quede con una diabetes mellitus 2 si le da 200 o más la prueba de tolerancia oral. ¿Ah? Si no, o sea, si no queda diabética ni intolerante, la probabilidad de que esta mujer en los próximos 10 años quede diabética es del 10%. Entonces, siempre que tengamos una diabetes gestacional, por más que le hagamos el testeo o esa prueba a los 45 días de haber nacido el hijo, tiene que irse con indicaciones precisas de estilo de vida saludable. Esa mujer, como dijo Escatolaro, no debería engordar, debería mantener un peso lo más normal, cercano a lo normal para ella, debería comer sano y debería implementar una vida activa físicamente. No hace falta que sea deportista, que sea activa físicamente. Con eso se ha demostrado que puede evitar quedarse diabética, si no, se queda diabética. No todas se van a quedar, pero sí algunas se quedan. No sé si se entendió ahora, pero es lo mismo que dije hace 10 minutos. Sí, doctora, gracias. Bueno, 2 palabritas porque ya estamos en hora con el tema de nutrición en infancia y adolescencia. Acuérdense que el niño, luego de la etapa fetal, que es la etapa en la que más crece en toda su vida, viene un crecimiento bastante importante desde que nació. Al año es la otra etapa de gran crecimiento, porque imagínense, crece con 3 kilos y al año está con 10. Y después pasa un lapso de 4 o 5 años en donde el aumento de peso es ya es menos, sigue siendo importante hasta la etapa de que comienza a ir a la escuela, 4 o 5 años. Ahí se detiene el aumento de peso hasta que llega la pubertad, y ahí de vuelta tenemos el otro empujón, el empujón puberal, en donde comienza, digamos, el fin del crecimiento hasta que se finaliza cuando llegamos a la adultez. Generalmente pasa eso a los 18, 20 años. Entonces, lo que nosotros sabemos es que en la etapa prenatal, es lo que hablábamos recién, nutrición de la madre, ¿no? En los primeros años, hasta los 4 o 5 años de edad, hay un rápido crecimiento y tiene muchísimo que ver la alimentación, la nutrición. O sea, cualquier niño, padre alto, padre bajo, padre flaco, padre gordo, va a crecer casi todos iguales. O sea, se espera el mismo crecimiento en talla, el mismo crecimiento en peso, con algunas variaciones que ya vamos a ver. En la etapa escolar, desaceleran el crecimiento, y aquí es donde vamos a ver que dependiendo la secreción de hormona de crecimiento, que tiene que ver con la talla que tienen los padres, si son grandes o son bajos, que el niño iba a pegar un estirón en el crecimiento, ¿no? Sí, dependiendo la talla paterna, ¿no?
Y después viene el empuje puberal, en donde a la hormona de crecimiento se le suman las hormonas sexuales. Y ustedes ven que acá la nutrición ya tiene importancia, pero ya no tiene tanta como en la primera etapa. Entonces, explicando de una manera diferente esto, nosotros tenemos para crecer y desarrollar influencia genética y influencia ambiental. La influencia genética es el patrón de crecimiento, el patrón de nuestros padres. Si nuestros padres son todos altos, y es muy probable que nosotros seamos altos. Si tenemos la mamá alta y el padre bajo o viceversa, seguramente podemos estimar una altura intermedia entre ambos, o depende, puede predominar la altura de uno u otro. Y entonces eso es genética, no lo podemos cambiar. ¿De qué depende? Y de liberación hormonal, de factores de crecimiento tisular propios de cada individuo. Y después están los factores ambientales, que es cómo influye todo el ambiente en esa persona. Por ejemplo, la nutrición dijimos fundamental en los primeros años, pero los procesos, entonces, un niño malnutrido, hasta la etapa, digamos, preescolar, probablemente va a tener consecuencias en toda su vida. Va a ser desnutrido en esta etapa, va a tener un deterioro cognitivo que no va a permitir un crecimiento intelectual idóneo, pero a eso se le suman procesos patológicos. Supónganse que este niño haya tenido, no sé, un tumor y que requiera tratamiento, cirugía, quimioterapia, radioterapia, etc. Va a detenerse su crecimiento, porque él tiene que curarse de este proceso. Entonces el factor ambiental me detiene o me desacelera el crecimiento. Tal vez por esos problemas termine con una talla o un peso menor al que se esperaba para él. Y después tenemos el ambiente psicológico. Y aquí yo les recuerdo siempre a una película que yo vi, por lo menos, ¿no? Que es la película de los mellizos, en donde está viejísima ya, Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Arnold Schwarzenegger, alto, musculoso, perfecto físicamente, increíblemente inteligente, y el otro que lo dejaron abandonado, se crió en orfanatos y quedó petizo, gordo, feo, y bueno, era inteligente también, pero en otro aspecto, en donde se ve cómo el ambiente puede influir en el crecimiento, desarrollo y crecimiento. Eso, lo que tiene Danny DeVito, que es el hermano peticito, se llama enanismo afectivo. Se creció en un ambiente privado de cariño, seguramente mal alimentado, quedó con una talla menor, pero desarrolló obesidad porque desarrolló con el tiempo, por el gran déficit de aporte que tuvo, la capacidad de atesorar los nutrientes. Entonces, cuando empezó a poder comer bien, él ya no creció, sino que engordó. ¿No? Bueno, entonces, claramente el ambiente social, familiar, o sea, si te maltratan, no vas a crecer bien. Si sos maltratado psicológicamente o tenés enfermedad psiquiátrica, no vas a crecer bien. Eso influye. Tenemos una etapa de lactancia, una etapa de transición donde empezamos a colocar alimentos tipo papillas, y a partir de los 12 meses ya le vamos a dar todo lo que comemos, salvo las cosas muy pesadas, por decirlo, muy elaboradas, con mucha complejidad, digamos, en los alimentos, ¿no? Entonces, en los primeros 6 meses le vamos a dar leche. Lo mejor es la leche materna. Aquí hay que suplementarle hierro porque la leche materna no tiene suficiente hierro. Aquí hay que empezarle 6 a 12 meses a introducirle otros alimentos, cereales, frutas, carnes, y a partir de los 12 meses la comida de la casa. Este niño crece mucho, ¿no? Entonces tiene altos requerimientos de energía y proteínas, pero tiene una capacidad funcional del riñón, del estómago y de las enzimas digestivas reducida. Fíjense, tiene el 50% de la actividad de la lipasa pancreática de lo de un adulto. Tiene menos ácidos biliares. Tiene actividad de la lipasa lingual.
pero solamente 10% de la amilasa pancreática. Esto es lo que hace que el mejor alimento para este niño sea la leche materna. ¿Ah? Luego de los 6 meses, esto ya mejora, entonces ya se le pueden dar proteínas de otro origen, ya le podemos dar alimentos de otras texturas, y se va progresando hacia la dieta adulta. En este tiempo va mejorando el resto, ¿no? Ya no va a crecer tanto, ya aumenta la actividad física, empieza a explorar, por lo tanto prueba otras cosas, y logra la maduración gastrointestinal, renal y neurológica. Entonces van a haber opciones de comida que vamos a ir, ofreciéndole al niño. ¿Y qué es lo que puede pasar, digamos, en esta etapa? Dijimos que todo depende de la nutrición. Los primeros 6 meses no hay problema, el niño tiene que tomar leche. Le va a dar la madre la leche, la madre le va a dar leche siempre de calidad. A lo sumo va a ir quedándose muy adelgazada, pero la leche que ella le va a dar tiene buena calidad. Después, cuando ya no tiene más la leche materna o comienza a comer otras cosas, puede ser que se detenga el crecimiento porque no se le da, digamos, buena cantidad de alimento. Pero también puede ser que se le sobrealimente. Es muy común ver la sobrealimentación. También en poblaciones con escasos recursos, aportar jugos o bebidas azucaradas, que lo que dan es relajación gástrica, por lo tanto sensación de plenitud, inapetencia, comienzan a tener diarrea, y aquí entramos en un círculo vicioso que tiene diarrea, se le da dieta restringida, se mejora la diarrea, vuelve a la casa, vuelve a tomar lo que comía antes, vuelve a tener diarrea, y así sucesivamente se va desnutriendo y va perdiendo peso. En la etapa preescolar ya vamos teniendo, las aversiones y preferencias. Aquí es donde hay que trabajar mucho con la alimentación saludable, porque si no, si acá no le empezamos a dar verduras, probablemente empieza a rechazarla para toda la vida. Y empieza a verse ya el bebé, no ya como un bebé, sino como un niño, ya va perdiendo la grasa del bebé. En la adolescencia, nuevamente un brusco aumento, con aumento de tamaño de órganos, de tejidos, de talla, y los requerimientos son muy variables, pero generalmente estamos hablando de 3.000 y más de 3.000 calorías. Lo que debemos tener en cuenta en la adolescencia es que tenemos esto, digamos, una cuestión social, ambiental, que hace que tengamos una alimentación desordenada, tanto en cantidad como en calidad, que depende del peso, se autoimponen dietas que no siempre son las más adecuadas, que hay poco control y supervisión por parte de los padres, entonces los niños, los jóvenes hacen lo que se les canta, ahí entran las adicciones, el alcohol y otras más, y los trastornos de conducta alimentaria. Y como encima se imponen por ahí alimentaciones tipo dietas, vamos a ver que no aportan calcio en cantidad suficiente, y en esta edad, en la adolescencia, es donde se consigue la masa ósea, y con mucha frecuencia llegamos a la anemia ferropriva por falta de aporte adecuado de alimentos con hierro. Para los que vayan a hacer pediatría, tenemos estas tablas percentiladas, que hay tablas de estatura, de velocidad de estatura, tablas de peso, hay un montón de tablas de índice de masa corporal, en donde van a ver ustedes los diferentes percentilos. La línea completa es el percentilo 50. ¿Ah? Y después tienen en la ordenada los centímetros, la edad de la abscisa, o velocidad de crecimiento, entonces centímetros por año, de acuerdo a la edad. Lo ideal es que vayan cercanos, pero porque fíjense, una niña o una adolescente puede tener 1,70 m, lo que me habla de percentilo 97, puede tener 1,55 m, lo que me habla de percentilo 50, o puede tener 1,40 m y pico, lo que me habla de percentilo 3. ¿No?
Entonces tenemos desde 1,45 m hasta 1,70 m o más, hay 25 centímetros o más de diferencia que sigue siendo normal, que sigue, o sea, en realidad, ojo, más de 75 y menos de 25 ya está viendo o para arriba o para abajo, ¿ah? Para todos los percentiles. Entonces, estas tablas están disponibles para que nosotros, cuando viene un niño a vernos, podamos decir, a ver, esta niña está creciendo bien, y tienen la ventaja de que viene rosadita para las nenas, celeste para los varones, y yo les puse solamente la de estatura y velocidad de estatura. Están las de IMC, las de peso, hay un montón de tablas. Y con esta termino. Fíjense, un bebito de 0 a 3 meses requiere 116 kilocalorías por kilo de peso por día. Y hasta los 12 meses va a requerir aproximadamente 100. En la medida de que vamos creciendo, en la etapa preescolar ya baja a 90, en la etapa de la escuela primaria baja a 70, y cuando llegamos a la pubertad, se queda más o menos, pubertad, adolescencia, adultez, alrededor de 40, 45 calorías por kilo de peso. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, un niñito de un año tiene 10 kilos. Entonces, 10 kilos por 100 son 1000 calorías por día. Un joven o una joven de 18 años con 70 kilos, debería ser bastante alta para tener 70 kilos, pongámosle 50 kilos, debería consumir 5 por 4, 2000 calorías. O sea, con una diferencia de como 50 kilos de diferencia entre una y la otra. Hay la mitad de, digamos, hay el doble de calorías solamente comparado con el niño de muchísimos kilos menos que él. Eso es por el crecimiento, obviamente. Bueno, esa es la última. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no tenemos preguntas, la semana que viene vamos a hablar de trastorno de conducta alimentaria y obesidad. Y ahí vamos a tener... No, y ya estamos para nuestro segundo parcialito, así que en la semana les voy a informar el parcialito de vitaminas y de esta clase. ¿Ah? Profe, ¿y cuándo van a estar las notas del primer parcial? Las notas ya quedan en la plataforma. Ustedes pueden fijarse ahí. Los que tienen 5,5 para arriba están aprobados. Los que tienen 5,4 para abajo están desaprobados. El primer parcial, doctora, no nos dio la nota, se cerró y quedó ahí como para calificar, digamos, sin revisión, pero no nos salió ni el porcentaje ni la nota del parcial. Bueno, les publico en todo caso, pero a mí yo la bajé de la plataforma con notas. Miren de vuelta. Y si no, se la subiré. ¿Ah? ¿Y hoy tenemos parcial de clínica? No se avisó, lo van a tener el miércoles, supongo. De todo asma. Sí. Listo, chicos, nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Profe. Hasta luego.